¿Qué queremos? ¿Que en Argentina la gente sea pobre? ¿La gente es menos pobre en Argentina que hace un año? Pues cambiamos la metodología para que haya más pobres en Argentina que en toda la historia. Y a tomar por el tío. Y no estamos aquí dando vueltas a lo mismo todo el rato. Why are you gay? Una de cal y otra de arena, ¿no? Hemos visto los aranceles recíprocos de Donald Trump, lo hemos visto de manera crítica. Algunas personas han querido celebrarlo y yo lo respeto. Respeto que haya gente a la que le guste, pero a mí no. Pero ahora me apetecía compartir con vosotros un vídeo que también habría sacado Juan Ramón Rayo, que me habéis pasado estos últimos días, y es a partir de la reacción que ha tenido una parte importante de la izquierda con la caída de la pobreza en Argentina. Porque ya sabéis que Argentina es el mejor país del mundo. Es un país que está gobernado por un ultraderechista, fascista, misógino en contra de los derechos humanos como Javier Milei, ¿no? ¡Afuera! Pero ha pasado algo a partir de las políticas que ha articulado este señor, y es que la pobreza ha bajado. Y entonces eso es una mala noticia para la democracia, es una mala noticia para la gente que está a favor de lo bueno, y esa es una mala noticia para todos aquellos que soñaban con que Argentina se volviese a convertir en un pozo de bondad y de empatía como era cuando gobernaban los que llevan haciéndolo los últimos 20 años, ¿no? Hasta que ha llegado este fascista. Entonces, que haya bajado la pobreza en general es una mala noticia. La izquierda española y argentina está totalmente desconcertada, totalmente desubicada ante las extraordinarias cifras de reducción de la pobreza que publicó ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Que puede que estén manipuladas estas cifras, también te digo, ¿eh? Yo de Javier Milei no me fío. Recordemos que esas cifras constatan una caída de la pobreza de 14 puntos durante el segundo semestre de 2024 y que ubican el nivel de pobreza de Argentina en su punto más bajo desde el primer semestre de 2022. Y lógicamente, ante estos contundentes datos, la izquierda, como decía, solo puede estar desconcertada, desubicada, por dos razones. Primero, porque siendo de izquierdas, creerán honestamente que las políticas liberales no funcionan, que las políticas liberales son una especie de conspiración de las oligarquías para volver más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y claro, cuando ven que las políticas liberales vuelven menos pobres a los pobres, pues entonces por necesidad existe un conflicto entre su ideología y la realidad percibida. Y ahí una persona medianamente honesta pondría como poco a revisión su ideología, no digo para descartarla, pero sí para plantearse que quizás su cosmovisión del mundo es demasiado simplista y hay que añadir otros elementos que la enriquezcan y le aporten complejidad. Y las personas deshonestas, por supuesto, cuando su ideología no coincide con la realidad del mundo, pues entonces lo que hacen es rechazar, negar, oponerse a la realidad del mundo que los rodea para que siga primando su ideología. Sin embargo, esta no es la única razón por la cual existe desconcierto, desubicación con respecto a las cifras de pobreza. Y es que más allá incluso de la ideología de izquierdas que puedan poseer y que les incapacite a leer, a interpretar adecuadamente la realidad, lo cierto es que durante el último año... Que la ideología te hace que no puedas interpretar adecuadamente la realidad, no puede ser. A mí esto me desconcierta, esto que está diciendo Rayo, ¿no? Porque yo había entendido que la ideología era algo a lo que tú te adscribías y hacía que pudieses analizar siempre las cosas de manera correcta en función del encaje que tenga dentro de ese cuerpo de ideas que tú has decidido que son Dios en la tierra. Rayo aquí está errado, ¿vale? Está errado, pero totalmente. Todavía no ha visto la luz. Tiene que dar un paso más hacia adelante, ¿vale? Hacia la senda de la corrección. Muchas de esas personas, que ahora mismo no son capaces de digerir los datos de pobreza, se han estado informando a través de fuentes periodísticas o a través de analistas políticos, económicos y sociales que les han estado repitiendo día tras día que la situación en Argentina era catastrófica y que cada vez peor Argentina, sí. Cada vez estaban peor. Claro, si este público de izquierdas solo ha estado expuesto a un input informativo sobre todo lo mal que está yendo la economía argentina, si este público de izquierdas creía que el gobierno argentino estaba a punto de caer, porque cada vez la población era más pobre, porque cada vez la actividad económica estaba más embarrancada, porque cada vez se destruía más empleo, porque cada vez los salarios reales eran más bajos, pues claro, si tú te has estado emborrachando durante un año con todas estas píldoras informativas sobre Argentina, que ahora te digan que la tasa de pobreza ha caído de manera espectacular, te quedas totalmente desconcertado, tío. Yo no me lo creería si fuese ellos, ¿eh? Yo diría imposible. Dice absolutamente todo lo que creías saber sobre Argentina, sobre la economía y la sociedad de este país durante el último año. Y claro, en este punto, en el que el dato mata con absoluta rotundidad el relato
que han estado absorbiendo de estos medios de comunicación o analistas, que han estado filtrando, cuando no directamente manipulando la información que llegaba a su audiencia para que se conformaran una imagen totalmente desconectada de la realidad del país. Claro, cuando el dato no encaja en absoluto con el relato al que han estado expuestos durante una... Se corrige el dato, tío. Claro. Pero ¿por qué voy a corregir el relato, tío? El relato es lo que nosotros tenemos que llevar hasta el final. Sin relato, tío, nos vamos a la mierda. El relato es lo que confirma, valida nuestra identidad política. Entonces, el relato es lo que habrá que defender. Los datos, tío, pues ya habrá otros datos. Será por datos. Datos sobran, relatos solo hay uno, tío. Un año existen dos opciones. Claro. O desconfiar de las que hasta este momento han sido tus fuentes. Si me han estado diciendo durante un año que la situación económica de Argentina era cada mes peor que la anterior, y ahora resulta que el PIB está creciendo, que el empleo en las 31 mayores ciudades está en máximos históricos y que la tasa de pobreza ha caído espectacularmente, pues entonces quizá es que estas fuentes de las que me he estado informando o son ineptas o son manipuladoras y por tanto no constituyen la mejor referencia para conformarme una imagen sobre cuál es la situación real de la economía argentina. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, en lugar de dudar de tus fuentes, dudar del dato. Creerte que como tú estás muy bien informado a través de esas fuentes sesgadas, manipuladoras, mayormente propagandísticas, antiliberales, como tú quieres estar muy bien informado a través de tus fuentes, como crees saber muchísimo sobre la situación del conjunto del país, y como ese dato no te encaja en absoluto con tu inmensa sapiencia sobre la situación agregada de Argentina, pues entonces lo que tiene que estar mal, lo que tiene que haber sido manipulado sin ningún tipo de reparo moral, es ese dato que no encaja con tu relato. Y así sucede que para muchas personas de izquierdas, ante este contundente dato de pobreza, no es el dato el que mate el relato, sino que es el relato el que ha de matar al dato. Efectivamente. Efectivamente, lo has entendido. Así es como se tienen que hacer las cosas. Esa es la senda correcta. Yo creo que todo el mundo, además, es algo que deberíamos hacer todos, pues me parece una forma sana de aproximarse a la política, a la vida, al análisis de la realidad social, política y demás, escoger un relato muy fuerte. El relato que más te guste, será por relatos, tío, será por narrativas. Busca la que te representa, busca la que sea tuya, ¿vale? ¿Qué es lo que dice Santiago Abascal? Coge esa, buena es. ¿Qué es lo que dice Feijóo? Coge lo que dice Feijóo, tío. Tú coge algo, ¿sabes? Y hazlo tuyo, ¿vale? Y a partir de ahí lucha contra viento y marea, contra datos, realidades, números, lo que haga falta, tío. Lo que haga falta para llevar tu relato, ¿vale? Que se convierta en el relato único. Como el puto anillo de Frodo, tío. El anillo único, pues eso es lo que tiene que ser tu puto relato. Y eso es por lo que tienes que trabajar, ¿vale? Es por lo que los totalitarios han trabajado toda su vida. Y mira qué bien les ha ido, tío. Déjate ya de mierdas. Coño, ¿qué más da? ¿Qué más da la realidad? El relato es lo importante, joder. Y para lograr que el relato mate al dato, han seguido tres tipos de estrategias. Dice uno por ahí. ¿Cómo pongo? El pintor austriaco seguía su relato, claro, tío. Aquí todo el puto mundo ha seguido su relato. La primera, cuestionar la credibilidad de la fuente, es decir, del INDEC. Así, supuestamente, el INDEC estaría al servicio del gobierno manipulando los datos Totalmente. de pobreza en su favor. Pero eso es una buena manera de afianzar tu relato. Matar al mensajero. ¿Cómo pongo? INDEC, que es el organismo público que ha estimado este dato, es un organismo público independiente del gobierno. De hecho, al director del INDEC no lo nombró el gobierno de Javier Milei, sino el gobierno peronista de Alberto Fernández. Por supuesto, que un organismo público sea formalmente independiente del gobierno no significa que también lo sea materialmente. De hecho, ha habido episodios en la historia argentina en la que el gobierno ha manipulado obscenamente los datos del INDEC. Pero cuando esto sucedía, se abría una discrepancia muy considerable, muy clara, muy visible entre las estimaciones oficiales del INDEC, de inflación o de pobreza, y las estimaciones privadas de estas mismas magnitudes. Porque el único organismo que hace estimaciones económicas en Argentina no es el INDEC. Hay otros organismos privados, estos sí, independientes del gobierno, que hacen sus propias estimaciones. Y no siempre coinciden, claro, al milímetro con las del INDEC. Pero grosso modo sí existe una coincidencia en las cifras y sobre todo en la evolución de las mismas. Pues bien, en este caso, y cualquiera que haya seguido con cierta regularidad este canal lo sabe, las estimaciones privadas de pobreza en Argentina, por ejemplo las de la Universidad Torcuato Di Tella, han venido adelantando desde hace meses que la tasa de pobreza en Argentina iba cayendo de una manera muy considerable mes tras mes. ¿Y qué pasa? Que las universidades no están compradas tampoco, tío. Que no... O sea... Los que nos dan los datos, la fuente principal,
no es fiable, ya hemos dicho, es manipulada y probablemente sea propaganda del gobierno. Pero las universidades, ¿acaso no pueden ser susceptibles también de caer bajo esa acusación? Pregunto yo. De hecho, cuando se publicaban Yo solo me fío del CIS también, estoy totalmente de acuerdo contigo. esas estimaciones privadas de pobreza, los mismos que ahora cuestionan el dato del INDEC, nos decían que esas estimaciones privadas no eran fiables. Dani PT 2001, gracias por la suscripción. Porque no eran oficiales, que había que esperar al dato del INDEC. Yo hasta que Donald Trump no saque los datos estos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hasta que Donald Trump no nos haga un cálculo recíproco de los datos de la pobreza en Argentina, yo no pongo la mano en el fuego por nada. Para poder concluir si la pobreza había subido o había bajado en Argentina. Que lo único que teníamos disponible durante los últimos meses en los que las estimaciones privadas, insisto, ya apuntaban a una muy considerable caída de la tasa de pobreza en Argentina, que lo único cierto, seguro, oficial que teníamos disponible en los últimos meses era el dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024, y que por tanto teníamos que remitirnos a él. Ese dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024 hablaba de una tasa de pobreza superior al 52% de la población. Por tanto, aun cuando las estimaciones privadas ya estaban hablando en octubre, en noviembre, en diciembre, no digamos ya enero o febrero de 2025, de que la tasa de pobreza privadas, lo ha dicho él, había perforado el 40%, eso no valía. Lo que valía era el dato del primer semestre oficial del INDEC. Pero ¿qué pasa? Ahora que el dato oficial del INDEC del segundo semestre confirma las estimaciones privadas adelantadas de que la tasa de pobreza efectivamente perforó el 40% durante el segundo semestre del año, ahora las estimaciones oficiales del INDEC ya no valen. Al menos ya no vale esta última, porque la del primer semestre, que hablaba de un aumento histórico de la tasa de pobreza, esa no solo sigue siendo cierta, sino que los mismos que critican ahora al INDEC no se desdicen en absoluto de haber empleado las estimaciones del INDEC para denunciar el estallido de la pobreza en Argentina durante el primer semestre del año. La segunda estrategia que ha seguido la izquierda para intentar que su relato mate al dato ha sido sembrar dudas sobre la metodología que se utiliza para medir la pobreza en Argentina. Por ejemplo, el diario El País, después de informar a sus lectores que, oh sorpresa, la tasa de pobreza ha bajado de una manera muy contundente en Argentina, comienza a intentar justificar por qué esta bajada de la pobreza en realidad no sea seguramente tal. Y así podemos leer lo siguiente. Además de excluir a la población no urbana y de no tomar en cuenta gastos como el alquiler de vivienda o el acceso a educación y salud, la medición de pobreza e indigencia que realiza el INDEC coteja los ingresos de las personas con el precio de alimentos y algunos servicios básicos, por lo que resulta profundamente afectada por la tasa de inflación y por la evolución de salarios y jubilaciones. Pues sí, obviamente, si la tasa de inflación sube mucho y reduce los salarios reales, entonces el número de pobres aumenta en Argentina. Si moderas la tasa de inflación y consigues que los salarios nominales... Uli40 dice, yo me pongo a todos y todos los datos. Me pongo. Totalmente. suban por encima de la inflación... No, pero lo que ha hecho el país... Eso es trucazo, Ahí está bien tirado, pues entonces los salarios reales crecen y la pobreza tiende a reducirse en Argentina. Más allá de esta perogrullada, démonos cuenta de que en este párrafo el país está cuestionando la metodología de esta medición de la pobreza. Y este cuestionamiento de la metodología del INDEC es problemático por dos razones. La primera, porque el INDEC no ha modificado su metodología. Por tanto, si ahora estamos midiendo mal la pobreza, también la estábamos midiendo mal durante los semestres anteriores, incluyendo cuando nos decían que se había disparado la tasa de pobreza en Argentina. Ahí... Está bien ahí, claro, pero es que no lo he entendido, Rayo, macho. Yo creo que llevo explicándolo un rato y creo que las personas inteligentes de verdad, los que de verdad estáis al tanto de cómo funciona la vida, las cosas y estáis metidos en movidas, yo creo que estos lo sabéis. Es que esto es pa' tontos también. Cuando los datos nos decían, chicos, si es que es de cajón, cuando los datos nos decían lo que nosotros queríamos escuchar, lo que nosotros queríamos leer, lo que nosotros queríamos interpretar, entonces no hacía falta poner en cuestión los putos datos. Ahora que los datos nos dicen lo que no queremos leer, lo que no queremos escuchar y lo que no queremos interpretar, es cuando tenemos que ponernos a analizar, a ver realmente la letra pequeña, cómo has hecho esta metodología. Yo creo que esto es simple, ¿no? O hay gente todavía que no le da, tío. Es que también me parece cosas, tío, que estemos en 2025 con esto, no entendiendo que no importa... Vale, la metodología me suda la polla, tío. Lo que importa es los datos me sirven para validar mi relato o no me sirven. Y si no me sirven los datos, me cago en los datos, tío. Buscamos datos nuevos, joder. Cambiamos la metodología, ahora sí cambiamos la metodología hasta que nos salgan que en Argentina es pobre hasta el putísimo tillero, tío. Porque está la gente todavía insistiendo, bueno, pero no, ni bueno ni pollas. ¿Qué queremos? Que en Argentina la gente sea pobre. ¿La gente es menos pobre en Argentina que hace un año? Pues cambiamos la metodología
para que haya más pobres en Argentina que en toda la puta historia. Y a tomar por el culo, tío. Y no estamos aquí dando putas vueltas a lo mismo todo el rato. El País y otros medios de izquierdas Yo voy a favor de lo bueno siempre, por supuesto. no cuestionaron la metodología del INDEC, sino que, por supuesto, nos vinieron a decir que era un dato oficial perfectamente calculado. Ahora ya... Claro, porque antes me parecía que beneficiaba mi puto relato, tío. Es que te lo digo... Ramón. Les gusta cómo se calcula, cómo se mide la pobreza en Argentina, pero, repito, Yo si lo dicen los míos voy a fuego con ello y punto. Pues por supuesto, es lo que hay que hacer, coño. Ser una persona comprometida. o si no ha habido cambios en la metodología, Un puto veleta de mierda. este dato de caída profunda de la pobreza Sí. es perfectamente comparable con todos los datos anteriores que estimó el INDEC sobre la pobreza de Argentina. Por consiguiente, lo que sí habría que decir es que, midiendo la pobreza de esta manera, que podrá ser mejor o peor, pero es una metodología homogénea entre periodos, la pobreza se sigue desplomando en Argentina. Pero es que además, en segundo lugar, algunas de estas No me críticas gusta que eso. efectúa el País son incorrectas. A ver. Por ejemplo, el gasto en alquileres sí se incluye en la canasta básica, a partir de la cual se estima la pobreza en Argentina. Vale. Por ejemplo, Martín Rozada, uno de los economistas que desde hace más tiempo efectúa estimaciones privadas, no las del INDEC. Privadas, no me fío. Si son privadas, ¿qué? ¿Los resultados de este señor me favorecen o no? Otras de la pobreza en Argentina y que más o menos ¿Pero nos favorecen? ¿Van a favor de nuestro relato los datos de este tío? calcado el resultado de tasa de pobreza que ayer anunció el INDEC, como se ha empezado a difundir mucho este mito de que la canasta básica, a partir de la cual se calcula la pobreza, no incluye el gasto en alquiler, Yo, si no lo dice el Momo este, o no lo dice el Coscu, yo no me fío, ¿eh? ¿Qué han dicho los streamers argentinos? ¿Ha salido alguno a explicar y a validar esto que está diciendo Juan Ramón Rayo? ha tenido que salir en Twitter a desmentirlo. La canasta básica total con la que se mide la pobreza sí incluye el gasto en alquiler de la vivienda. El que diga que no lo incluye o bien desconoce cómo se calcula o miente para tratar de desacreditar las estadísticas oficiales de Argentina. ¿O mientes tú? También puede ser otra opción. Por tanto, ya digo, muchas de las críticas metodológicas que escucharéis probablemente sean erróneas como esta, pero es que, aunque sean ciertas, aunque se esté criticando un aspecto de la metodología sobre cómo se mide la riqueza en Argentina, repito una vez más, no ha habido cambios en la metodología. Por consiguiente, la medición, mejor o peor, pero la medición que se ha hecho de pobreza en el segundo semestre de 2024 es perfectamente comparable, con sus mismas limitaciones, a las mediciones de pobreza que se efectuaron en todos los semestres anteriores. Y la tercera estrategia que ha empleado la izquierda para intentar que el relato mate al dato es la de confeccionar relatos absolutamente disparatados e inverosímiles, pero que pueden servir para que algunos encuentren Verosímiles para ti, Rayo. Para ellos a lo mejor son muy verosímiles. una salida fácil a la fortísima disonancia cognitiva que están sintiendo entre su A relato ver, yo estoy bastante abierto al espíritu narrativo y creativo de esta gente, ¿eh? Vamos a abrir la mente y dejarnos llevar también, ¿eh? Vamos a saber también dar pie y abrir puertas y no solo cerrarlas, Rayo, por favor. propagandístico e ideologizado y los datos que reflejan la realidad. Por ejemplo, algunas personas de izquierdas en redes sociales han comenzado a difundir la idea de que el número de pobres cae en Argentina, pero porque esos pobres han pasado a ser indigentes. Ahí está. There you go. Es que ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí esa historia ya empieza a gustar más, ¿sabes? Ahí ya empieza a, ¿sabes? Adquirir un... Claro, han dejado de ser pobres, pero porque ahora son súper pobres, ¿vale? Han dejado de ser pobres porque ahora ya son indigentes, ¿vale? Han pasado de pobres tier S a pobres tier S plus. Es decir, que sí, la tasa de pobreza aumenta, pero la tasa de indigencia supuestamente se estaría disparando. Pero lo cierto es que, si acudimos a los datos del INDEC, comprobaremos Otra vez los putos datos del INDEC. Que hagan su puta madre, tío. que lo que ha ocurrido es más bien lo opuesto. Con respecto al segundo semestre de 2023, es decir, antes de que llegara Javier Milei al poder, lo que ha caído de manera notable es el número de indigentes. En el segundo semestre de 2023 había 3,5 millones de indigentes Vale. en las 31 mayores ciudades de Argentina, mientras que en el segundo semestre de 2024 hay 2,5 millones. Por tanto, ha habido una reducción en el número de indigentes de 1 millón de personas. Esto no nos favorece para nada, ¿eh? Esto, si yo fuese progresista, a mí esto no me gustaría. Esto habría que cambiarlo. Esto, habría que darle una vuelta a esto, ¿eh? Porque este dato no te beneficia una mierda, tío. Yo creo que lo que habría que hacer es ver los directos estos del Momo que hablaba del precio del café y tal. Datos falsos, tío. Yo creo que a lo mejor que me expliquen el método de contar indigentes. En cambio, el número de pobres no indigentes, es decir, personas en una situación económica precaria, pero no tan absolutamente precaria como la indigencia,
el número de pobres no indigentes más o menos se ha estabilizado. Había 8,1. Juanan por Ibáñez, gracias por la suscripción. Pero porque se han muerto los indigentes. Es posible que sea eso. 8 millones de personas pobres no indigentes en el segundo Se los semestre. han cargado. A lo mejor ese es el siguiente paso dentro de la narrativa. Que han hecho un día de la purga, han matado a los indigentes y por eso ahora hay 1 millón de indigentes menos, tío. Estuvo Ayuso en Argentina hace poco, ¿no? Pues ahí lo tenéis, blanco y en botella. Me gusta la fruta. Desaparece 1 millón de indigentes después de que Ayuso fuese de visita diplomática a Argentina. ¿Casualidad? En el segundo semestre de 2024, 8,9 millones de pobres no indigentes. 100.000 7.291 indigentes menos. Total. personas más. Pero como la indigencia ha caído tanto y como la pobreza total es indigencia más pobres no indigentes, entonces la cifra y el porcentaje total de pobres en Argentina cae en el segundo semestre de gobierno de Javier Milei con respecto al último periodo inmediatamente anterior a que entrara en el gobierno. Y si este relato con el que se pretendía tumbar el dato de que baja la pobreza en Argentina ya suena absolutamente ridículo, espérense al siguiente. Y es que otra A línea... ver. Este es verdad que ha sido flojo, sobre todo cuando el INDEC este también nos ha dado el número de indigentes. Pero vamos a ver el siguiente, porque el siguiente a lo mejor puede ser bueno. O sea, el primero yo le doy un 3. Pero a lo mejor este que nos van a decir ahora, este a lo mejor sí que lo podemos usar. Que se ha intentado colar en el debate público para buscar encaje a este dato que tanto le chirría a la izquierda, es que claro, esa reducción de la pobreza, y más en particular de la indigencia dentro de la Argentina, se ha producido porque ese 1 millón de indigentes que han desaparecido de las estadísticas, o bien se han muerto basado o rojo pastillado. Ya habíamos llegado nosotros ahí, chavales. Ayuso. de hambre, ha habido una hambruna extraordinaria. Ya habíamos llegado, antes de que lo dijese él, nosotros ya habíamos llegado hasta ahí, chaval. Yo creo que queda entonces absolutamente validado y contrastado, teniendo en cuenta que lo que hemos pensado nosotros es lo que estaban pensando estos progres. Yo creo que, ¿sabes? Es como cuando encuentres la última pieza del puzzle, ¿no? Que todo te encaja perfectamente. O bien se han muerto de hambre, ha habido una hambruna extraordinaria en Argentina durante el segundo semestre de 2024 y han muerto 1 millón de personas, estaban las calles de las 31 principales ciudades de Argentina anegadas de cadáveres putefactos, normal, 1 millón de personas, o si no han muerto, es que han emigrado, han buscado mejor suerte en otros países ajenos a la Argentina. Pero de nuevo, este relato absolutamente ridículo para intentar tumbar el contundente dato de reducción de la pobreza se topa con la información más elemental que proporciona el INDEC. Y es que el INDEC no solo nos informa de cuántas personas pobres hay en la Argentina, pobres indigentes y pobres no indigentes, sino que también nos informa de cuántas personas no pobres hay en el país. Y claro, si los pobres se redujeran porque mueren, entonces el número de personas no pobres no aumentaría en Argentina. Pero lo que vemos es que en el segundo semestre de 2023 había 17,2 millones de personas no pobres en las 31 principales ciudades de Argentina. Y en cambio, en el segundo semestre de 2024 hay 18,4 millones de personas no pobres. No es que los pobres se hayan muerto o hayan emigrado, es que han dejado de ser pobres y han pasado a ser no pobres. En realidad, lo que probablemente haya ocurrido es que 1 millón o algo más de 1 millón de personas indigentes hayan pasado a ser pobres no indigentes y luego alrededor de 1.200.000 personas pobres no indigentes han pasado a ser no pobres. No me gusta eso tampoco. Sea como fuere, si en lugar de fijarnos en el número de pobres en Argentina nos fijamos en el número de no pobres en Argentina, vemos que el número de no pobres ha aumentado en 1,2 millones durante el primer año de gobierno. Ya, es una putada esto, Tampoco me conviene. No sé, yo lo único que os puedo decir, ¿vale? Para responder a esto desde un marco progresista, que es el que he decidido adoptar en este fragmento de directo, yo quiero compartir con vosotros este tuit de Fonsi Loaiza. Me parece importante e indignante a partes iguales, ¿vale? Yo creo que esto responde perfectamente a esto que está queriendo aquí decir Juan Ramón Rayo. Dice, ayer Ayuso se fue al fútbol como invitada en el palco del Metropolitano sin pisar ni personarse en Alcolcón tras la muerte de dos bomberos, chicos. Aquí la tenéis. Si después de esto seguís pensando que lo que ha dicho Juan Ramón Rayo y la caída de la pobreza en Argentina tiene algún sentido, ¿vale? Pensad en los 2 bomberos muertos que se han matado en Alcorcón y en que Ayuso fue al palco del Metropolitano. Y si con eso no lo entendéis, chicos, yo no puedo ayudaros, Pero para nada, no puedo ayudaros. Tururú, tururú. Ya sabéis, chicos. Que
que el relato nunca desfallezca ante el dato, por favor. Esto es lo más importante, desde luego. Why are you gay?